Descubrí un increíble reencuentro, una joven temerosa y un millonario en turbulencia transforma. El bullicio del mercado de Guanajuato vibraba en el aire cálido, envuelto en aromas de especias y el murmullo de la gente. Valentina, con la canasta de mimbre en mano, buscaba los ingredientes para el almuerzo que siempre preparaba para su abuela. Mientras seleccionaba un par de jitomates, un destello familiar la hizo mirar hacia arriba. Ahí estaba él, Alejandro. Su risa resplandecía, pero en sus ojos había una sombra que Valentina no podía ignorar. Como un amigo que había dejado la universidad con sueños ahora se veía tan atrapado en una tormenta de problemas. El reencuentro la sumió en una vorágine de emociones. Una parte de ella se alegraba de verlo, recordando aquellos días despreocupados, llenos de risas y proyectos que parecían infinitos. Pero otra parte se sentía pequeña, atrapada en una vida que no deseaba del todo. Alejandro, siempre ambicioso, ahora era un millonario en problemas. Necesito tu ayuda, dijo con firmeza, mientras sus ojos la buscaban, llenos de una desesperación que la contagiaba. La proposición hizo temblar los cimientos de sus miedos. Valentina había dedicado años a la enseñanza, una carrera heredada, pero su alma anhelaba la biología, la investigación, un futuro donde pudiera aportar algo más que solo lecciones sobre el sistema solar. Cada día pasaba como una sombra de lo que podría ser, y la idea de ayudar a Alejandro se enredó en su mente como una enredadera apretada. Primero, sería solo un favor. Pero cada segundo que pasaba a su lado despertaba un fuego interno que pensaba extinguir. El dilema crecía, debería arriesgar su estabilidad por alguien que parecía tenerlo todo menos la verdad. Mientras revivían viejos recuerdos, Valentina sentía un torbellino de dudas. ¿Y si la gente se entera de que estás involucrada con él?, resonaba en su cabeza. La presión de la familia era estruendosa y opresiva. Su madre siempre decía que la educación era la base del progreso, y su abuela, enferma pero sabia, no cesaba en recordarle que su lugar estaba en la enseñanza. Valentina se sentía entre dos mundos, y cada vez que escuchaba a su abuela hablar con cariño de su legado, su corazón se partía en dos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El escándalo que rodeaba a Alejandro se intensificó, los rumores circulaban como agua hirviendo. Una parte de Valentina deseaba salir corriendo, ocultarse en su zona de confort. Pero otra, más potente, la empujaba hacia un abismo de posibilidades. La investigación, una vía hacia su verdadera pasión, comenzaba a brotar en su mente como una semilla cultivada. La línea entre salvar a Alejandro y encontrar su voz profesional se difuminaba peligrosamente. En ese clímax de emociones y decisiones, la abuela de Valentina le compartió un antiguo secreto familiar que la hizo tambalear. Las palabras caían pesadas como piedras, y la mirada llena de honor de su abuela le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el legado, la familia, y su propio deseo. Ahora, Valentina estaba atrapada entre la necesidad de ayudar y el miedo a perderse a sí misma. Con un futuro incierto y un camino difuso que parecía cerrarse, Valentina enfrentó su mayor desafío, decidir entre ser parte de algo más grande o dejarse llevar por la corriente de lo conocido. Su corazón latía descontrolado, sin saber que la decisión que estaba a punto de tomar podría cambiarlo todo. Debería seguir su instinto o dejarse anclar por las tradiciones. ¿Sería la valiente Valentina que siempre había querido ser, o se dejaría consumir por las expectativas? La respuesta estaba más allá de su alcance, y el destino de ambos pendía de un hilo. La mañana siguiente, Valentina se despertó con una sensación de inquietud que le acompañó durante el desayuno. Su abuela, absorta en sus labores, no podía percibir la tempestad interna que había desatado el reencuentro con Alejandro. Mientras la vieja mesa de madera crujía con cada movimiento, la joven se sentía cada vez más como una prisionera de sus propias decisiones. Los colores del día parecían apagarse ante el peso de su dilema, el rugido del viento por la ventana era un eco de su voz interior cuestionando su valor. Decidió que necesitaba claridad. Impulsada por una súbita determinación, recogió una libreta que había sido testigo de sus pensamientos más ocultos y se sentó en la sombra de un viejo árbol en el patio. Sus notas, garabatos de ideas y sueños lejanos, emergieron como una manifestación de su anhelo por la biología. Los nombres de científicos, teorías sobre el impacto del cambio climático, pero también la imagen de Alejandro clamando por ayuda.
La dualidad de sus pasiones comenzaba a escribir una historia que no había contemplado. Mientras reflexionaba, Valentina sintió una ráfaga de claridad. La enseñanza, aunque noble, no la había dejado volar. La idea de contribuir a la ciencia, de dejar una huella a través de la investigación, resplandecía intensamente. Pero Alejandro no podía ser una simple distracción. Era un imán que atraía sus inseguridades y sus miedos, y ese vínculo la sumergía en aguas tenebrosas. La elección entre lo seguro y lo desconocido se configuraba como un rompecabezas donde cada pieza desnudaba una parte de ella que hasta entonces había mantenido oculta. Valentina cerró los ojos, respirando hondo y permitiendo que la presión se evaporara. ¿Qué me hace sentir más viva?, se preguntó. La respuesta era un eco dulcemente inquietante: la ciencia. Esa era su voz. Iría tras ella, sin importar cuán desalentador pareciera el desplazarse en un mundo ajeno como el de Alejandro. Allí, en la profundidad de su ser, una determinación indiferente a cualquier juicio interno empezó a arder. Con esta nueva claridad, una idea comenzó a formarse en su mente. No solo ayudaría a Alejandro, sino que utilizaría esa oportunidad para explorar lo que realmente quería. Sin embargo, la risa de su abuela resonó en su mente, advirtiéndole sobre el peso de las decisiones equivocadas. La presión por sumergirse en la seguridad de la enseñanza seguía llamándola, como un canto de sirenas que amenazaba con arrastrarla a la calma del conformismo. A la tarde, Valentina se encontró frente al espejo, contemplando su propio reflejo. Estaba lista para enfrentar a Alejandro, y con él, sus propias inseguridades. Se visualizaría como investigadora, pero también como socia, en un laberinto donde su futuro profesional dependía de la fortaleza que demostrara en esa conversación. Decidió llamarlo. Su voz tembló al marcar el número. Alejandro, necesito hablar contigo. La seriedad de sus palabras resaltó por encima del mar de dudas que aún la envolvía. En ese momento, no solo se preparaba para una conversación clave, sino para reclamar el principio de su transformación personal. Mientras aguardaba a que él respondiera, una oleada de adrenalina la recorrió. ¿Qué estoy dispuesta a arriesgar? Una gota de sudor cayó por su frente, y la tensión en su cuerpo palpable. La unión de sus dos mundos estaba a solo una llamada de distancia. Valentina, respondió Alejandro al otro lado, y ella sintió que ese simple saludo era un portal hacia un camino que nunca había imaginado, el camino de descubrir no solo quién era, sino quién podría llegar a ser. En su pecho, el ardor de un nuevo capítulo comenzaba a palpitar, cierre y apertura a la vez. Lo que cabía preguntarse era, ¿cómo respondería Alejandro a su decisión de no ser solo un apoyo, sino una aliada en la búsqueda de un propósito conjunto? ¿Estaban listos ambos para transformar sus destinos? La respuesta comenzaba a revelarse, pero aún estaba envuelta en un manto de incertidumbre. Valentina sintió como la voz de Alejandro la envolvía mientras se le preguntaba sobre su día. Pero las palabras que ya había querido compartir se aferraban a su garganta, convirtiéndose en un nudo de inseguridades y preguntas no expresadas. Sin embargo, había tomado una decisión. Quiero ser parte activa de tu proyecto, finalmente logró articular, y al pronunciarlo, un hormigueo de ansiedad recorrió su cuerpo. Alejandro hizo una pausa, el silencio se convirtió en un laberinto que Valentina intentaba explorar. Se convertiría en su socia. Había sentido el tirón de su compromiso personal y profesional en esa sola frase. No sabes lo que eso significa para mí, dijo él, su voz cargada de emoción. Algo en su tono la hizo sentir importante, como si hubiera abierto una puerta hacia una nueva dimensión en su vida. Valentina decidió que esto no sería solo una colaboración profesional. Se trataba de aprender a enfrentar sus propios miedos e inseguridades a través de esta experiencia. Lo que había considerado un simple apoyo ahora se revelaba como la oportunidad de madurar y definir su identidad. Ya no estaría prisionera de la idea de ser solo una profesora. En su interior, sus pensamientos comenzaron a formularse como un mantra repetido: soy capaz, soy valiosa, pertenezco. En la charla, Alejandro comenzó a resumir el alcance del proyecto. La investigación que estaban iniciando sobre los efectos del cambio climático en comunidades vulnerables se alzaba ante Valentina como una montaña que aún no había escalado. Las emociones se apoderaron de ella cuando escuchó las implicaciones de lo que estaban por hacer. No solo se trataba de cifras y ecosistemas, era una batalla por la supervivencia en la que su aporte podría significar la diferencia. Al finalizar la llamada, Valentina se sintió entre abrumada y emocionada. Reflexionó sobre las habilidades que había cultivado en sus años de estudios. Había sido una estudiante dedicada, pero la idea de aplicarlas en el mundo real, de responder a una convocatoria urgente, la llenaba de energía. La incertidumbre del futuro aún pesaba sobre sus hombros, pero la convicción de poder contribuir alumbraba su camino.
No sabía si Alejandro la vería como una simple colaboradora o como un igual, capaz de sumar valor a sus visiones. Pero Valentina comprendió que era su responsabilidad demostrar. Comenzó a hacer planes en su mente, esbozando ideas y estrategias de cómo podía introducir su perspectiva única en el proyecto. Sin duda se acercaba una temporada de trabajo arduo y aprendizaje intensivo, y Valentina estaba lista para abrazarlo. Al día siguiente, se aventuró a la biblioteca del campus, un lugar que tanto la había inspirado en su carrera. Mientras hojeaba libros y artículos, la visión del impacto real que su investigación podría tener la empujaba a explorar más allá de lo evidente. Cada texto definido como referente se convirtió en un ladrillo para construir su futuro. La posibilidad de compartir este conocimiento, de tejer alianzas significativas con otros, despertaba en ella intereses ocultos. Sin embargo, mientras su mente giraba y se organizaba alrededor de estos nuevos propósitos, una inquietante sombra se asomaba. La presión del tiempo se sumaba a sus emociones. Alejandro estaba profundamente comprometido con su misión, y ella no podía permitirse ser un eslabón débil. Tenía que ser más que un apoyo, debía ser una socia estratégica. Renovada en su propósito y desafío, se encontró con un mentor que había respetado por mucho tiempo. Ella sabía que tendría que abrirse a él, demostrar la seriedad de su decisión, y buscar un consejo que la guiara. La conversación que pronto tendría con su mentor no solo definiría su dirección profesional, sino que también pondría a prueba su valentía y la autenticidad de sus deseos. Ese día, mientras se dirigía a su encuentro, la historia de su transformación empezaba a tomar forma, pero algo más la inquietaba. ¿Estaría lista para las críticas o la posible desilusión que podría enfrentar incluso de aquellos a quienes más admiraba? A medida que avanzaba, la pregunta persistía en su mente: ¿tendría el valor de superar los obstáculos internos que siempre había conocido? Valentina inhaló profundamente mientras cruzaba el umbral de la oficina de su mentor. El ambiente era familiar pero intimidante. Las estanterías llenas de libros reflejaban el conocimiento acumulado de años. Todo ese saber parecía presionarla a demostrar su valía. Se sentó en la silla frente a su mentor, un hombre de cabellos canosos y mirada aguda, que la observó con interés. «Hola, Valentina. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó, su voz serena invitando a la confianza. Ella titubeó, sintiendo las palabras bailar en su mente. Era el momento de ser vulnerable y firme. «Quiero hablar sobre un proyecto en el que estoy involucrada. Es sobre el cambio climático y las comunidades vulnerables». Las palabras fluyeron más rápido de lo que había anticipado. «Sé que tengo la oportunidad de sumergirme en un trabajo extraordinario, pero no puedo evitar sentir que no estoy a la altura». Su mentor la escuchó con atención, asintiendo. «El hecho de que sientas presión ya es un indicativo de que comprendes la importancia de lo que estás haciendo». Esa respuesta la desconcertó. Nunca había esperado ser vista con ese nivel de reflexión. «Pero», continuó, «¿y si no cumplo con las expectativas de Alejandro o las mías propias? Siempre he sido buena como profesora, pero esto implica salir de mi zona de confort». La respuesta de su mentor fue inmediata. «El crecimiento personal ocurre fuera de esa zona de confort. Debes empezar a verte no solo como una educadora, sino como un agente de cambio. Has estado estudiando durante años, ahora es momento de aplicar ese conocimiento». La claridad de sus palabras la golpeó. Valentina entendió que su historia no era únicamente la de una profesora. Se trataba de un nuevo capítulo, una transformación que iba más allá de su identidad anterior. Pero la duda seguía acechando. ¿De verdad estaba dispuesta a enfrentar el caos que traía consigo esa responsabilidad? Durante la conversación, su mentor le propuso un ejercicio desafiante. «Quiero que prepares una presentación sobre cómo tu experiencia y conocimientos pueden influir en el proyecto. Esta será tu oportunidad de brillar y de demostrar a Alejandro que mereces ser su socia». Una mezcla de miedo y emoción la invadió. Crear esa presentación sería un reto que sacaría a relucir todos sus temores. Sin embargo, el desafío también la impulsaba hacia una versión de sí misma que ansiaba descubrir. «¿Y si fracaso?», preguntó, aunque sabía en su interior que era hora de dejar de buscar excusas. «Fracasarás solo si no intentas. La clave está en aprender de cada paso que tomes. Eres capaz, Valentina. No dejes que el miedo te paralice», le dijo su mentor, mientras una chispa de convicción se encendía en su interior. Valentina se fue de la oficina con la mente ardiendo de ideas. Mientras regresaba a su espacio, esbozó mentalmente lo que podría incluir en su presentación. Cada punto, cada ejemplo que se le ocurría se sentía como una decena de ladrillos para construir el camino hacia su redención profesional. De repente se detuvo. El eco de las palabras de su mentor resonaba en su mente: «Eres capaz».
Pero en ese mismo instante, se dio cuenta de lo que dejó de considerar, su relación con Alejandro. Le confiaría su vulnerabilidad. La puerta de la oficina de su mentor se cerró detrás de ella. Inseguridades comenzaron a infiltrarse en sus pensamientos. Construir su camino profesional era fundamental, pero también necesitaba sopesar su relación personal con Alejandro y cómo podría impactar su trabajo. Se preguntó si él la vería como alguien débil que necesitaba apoyo o como la socia fuerte que estaba decidida a convertirse. Mientras llegaba a casa, el peso de su determinación chocaba contra el temor a ser juzgada. La dualidad de su situación la mantenía en un vaivén constante entre la oportunidad de crecer y el riesgo de fallar. El día siguiente sería crucial. Necesitaba estar preparada para enfrentar tanto el desafío profesional como el personal que representaba su relación con Alejandro. Sin embargo, una pregunta latente la inquietaba: ¿estaría el hijo listo para aceptar la complejidad que emergía de su nuevo papel? La noche caía, y el horizonte de su vida comenzaba a vislumbrar incógnitas que apenas comenzaba a descifrar. Valentina despertó con una sensación de inquietud en el estómago, como si cada emoción a la que había hecho frente en los últimos días se hubiera condensado en un solo nudo. La presentación estaba programada para el día siguiente, y su mente oscilaba entre la ansiedad y la emoción. Se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de papeles y fuentes de información, preparándose para lo que sería un momento decisivo. Mientras organizaba sus notas, recordó las palabras de su mentor. «Eres capaz». Realmente lo creía. La tensión se intensificó cuando pensó en Alejandro. La posibilidad de que él la viera desde una nueva perspectiva llenaba su corazón de dudas. ¿Lo impresionaría o lo decepcionaría? Valentina decidió que debía convertir ese temor en energía productiva. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar. Miró por la ventana y observó cómo el sol brillaba, transformando lo cotidiano en algo vibrante. Era una señal, pensó. La jornada podría ser una oportunidad para un renacer tanto personal como profesional. Con ese espíritu, se sentó de nuevo, su mente enfocándose en cómo podría presentar una narrativa convincente. Poco a poco, cada idea que expresaba tomaba forma. Habló sobre la necesidad urgente de trabajar con las comunidades más vulnerables, de cómo su experiencia como profesora podía ayudar a empoderarlas. Reunió datos sobre iniciativas exitosas a nivel mundial, ejemplos que podrían inspirar a su audiencia. Con cada pieza añadida a su presentación, la estructura de sus argumentos se fortalecía, y la inseguridad era reemplazada poco a poco por determinación. Mientras escribía, también se dio cuenta de que, al exhibir su conocimiento, estaba poniendo en juego todos sus temores y esperanzas. Esta no sería solo una presentación sobre un proyecto, sería el reflejo de su viaje personal. Era un desafío que le permitiría conectar con su autenticidad. Sería capaz de mostrar tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. Esa noche, al acostarse, se encontró en medio de un mar de pensamientos sobre su futuro y su relación con Alejandro. La tensión que había sentido previamente se empezó a entrelazar con la posibilidad de un gran cambio. Tal vez, si le compartía sus inseguridades, podría construir un puente más fuerte entre ambos, no solo como pareja, sino como colegas. El día de la presentación llegó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo que le sacudía el cuerpo. Vestida con un informal pero poderoso atuendo, Valentina practicó las palabras frente al espejo, notando cómo su discurso se volvía más fluido con cada repetición. Cuando finalmente salió de casa, un ligero aire de confianza la acompañaba. Al llegar a la oficina, reconoció las miradas de sus compañeros. La inicial incomodidad que sentía se transformó lentamente en un sentido de propósito. Se sintió rodeada de oportunidades, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Y de pronto, vio a Alejandro al final del pasillo. La mirada de él se cruzó con la suya, y en esos momentos, Valentina supo que no solo estaba presentando un proyecto, sino que también estaba abriéndose a la posibilidad de un futuro compartido. Un futuro en el que ambos podrían crecer, enfrentar desafíos y encontrar su lugar en el mundo, tanto por separado como unidos. Pero antes de que pudiera acercarse a él y compartir ese nuevo sentimiento, la puerta de la sala de conferencias se abrió con fuerza, creando un eco en el aire y rompiendo el momento. Era un nuevo personaje, alguien que no esperaba ver, y su presencia cambió la dinámica por completo. ¿Quién era? ¿Qué traerá esta aparición en un momento tan crucial? La incertidumbre inundó a Valentina, y su corazón comenzó a latir con fuerza. La presentación, su crecimiento personal, todo lo que había significado ese día, se enfrentaba a un nuevo desafío inesperado. Valentina contuvo el aliento al ver a la persona que había entrado en la sala, su antiguo jefe, Raúl, quien había tenido un papel crucial en su carrera antes de que ella decidiera dar un giro radical y seguir su propio camino.
Su presencia era una mezcla de sorpresa e inquietud. Raúl, el hombre cuya sombra había sentido durante años en su vida profesional, ahora se erguía entre su presente y el futuro que tanto anhelaba. El impacto de su llegada hizo que olvidara por un instante los preparativos para su presentación. Se sintió como una niña atrapada en un juego de adultos, donde más allá del orgullo de lo que había logrado, la inseguridad amenazaba con reemergir. ¿Qué significaba su repentina aparición en este momento? Recordó las conversaciones pasadas, las expectativas y la presión que él a menudo imponía, cuestionando su capacidad incluso en los momentos más decisivos. Mientras el murmullos empezaron a llenar la sala, Valentina centró su atención en su presentación, recordando la fuerza que había comenzado a construir. Sin embargo, su mente se debatía entre el miedo y el deseo de confrontar lo que significaba Raúl en su vida profesional. Justo antes de que comenzara, su voluntad se fortaleció. No debía dejar que los fantasmas del pasado dictaran su realidad presente. A medida que la presentación empezaba, Valentina se opuso a la tentación de buscar la aprobación de Raúl entre su audiencia. En cambio, se enfocó en su mensaje. Las palabras fluyeron con fuerza. Por cada estadística y cada historia que compartía, cada mirada de sorpresa en el rostro de sus compañeros la impulsaba hacia adelante. El público estaba cautivado, y, para su sorpresa, ella también lo estaba. Cada palabra era una forma de desmantelar el miedo que Raúl había sembrado en ella. Él se sentó, observando. En lugar de ver su crítica, Valentina se vio reflejada en todos y cada uno de los presentes. Una conexión genuina se cultivaba en la sala. Ella tomaba un riesgo, una decisión consciente de expresar su misión, haciendo eco de su propio viaje emocional. No necesitaba la validación de nadie, ni mucho menos la de Raúl. Al concluir, la ovación fue casi unánime. El aplauso resonó en la sala y se sintió en su interior como un reconocimiento de sus esfuerzos y logros. Pero, de repente, sintió que el miedo regresaba al concentrarse nuevamente en Raúl. ¿Estaría él satisfecho? ¿Vería la valía que había finalmente encontrado en sí misma? Justo cuando pensó que podría acercarse y compartir su triunfo, él se levantó y la miró fijamente. En su mirada había algo inusual, era curiosidad y un atisbo de respeto que Valentina no esperaba. Pero la duda la seguía acechando. La necesidad de aclarar su relación con él y, a la vez, mantener su nuevo sentido de identidad la abrumó. Raúl se acercó a ella tras la presentación, pero antes de que pudiera articular una palabra, Valentina percibió que había llegado el momento de manejar esta situación de forma diferente, demostrar que ya no era la misma joven temerosa que él recordaba. Sería capaz de hacerle frente de manera auténtica. Antes de que pudiera decidir un enfoque, alejó la mirada y se encontró con Alejandro, quien había estado observando toda la escena en la distancia. La presión acumulada de esa doble confrontación inminente la hizo tambalear emocionalmente. Mientras su mente lo consideraba, decidió que su futuro no dependería de las opiniones de nadie más, y eso iluminaba su voluntad. La tensión en el aire era palpable, y un nuevo giro se encontraba a la vista. ¿Cómo enfrentaría a Raúl y, al mismo tiempo, compartiría este nuevo entendimiento con Alejandro? Un momento decisivo estaba por llegar, donde tendría que enfrentar no solo a un viejo rival, sino también a sus propias inseguridades. Valentina sintió como la adrenalina la inundaba mientras se enfrentaba a Raúl. Era el momento de demostrar que no era la misma mujer a la que él recordaba, aquella que aceptaba las críticas sin cuestionarlas. Se obligó a respirar hondo, anclando sus pensamientos en la firmeza de sus convicciones. La sala, aún vibrante por el eco de su presentación, se convirtió en su refugio. Este era su espacio, y ella estaba en control. Raúl se acercó, su expresión había cambiado, ya no estaba el jefe distante y distante de antaño. Sus ojos reflejaban algo más, un interés genuino en entender cómo Valentina había surgido de entre las sombras. Ella se sintió extrañamente empoderada, como un ave que, aunque había estado atrapada en su jaula, ahora batía las alas con fuerza. Sabía que debía ser valiente. Valentina, comenzó Raúl, su tono medido. Tu presentación fue impactante. Has crecido mucho. Las palabras flotaron en el aire, pero Valentina podía sentir que no solo eran un cumplido vacío, había un reconocimiento en ellas, un derecho de piso que él nunca había concedido antes. Gracias, Raúl. He trabajado en esto, no solo en el contenido, sino en mí misma. La expresión de Raúl cambió sutilmente, como si la mujer que una vez había sabido dirigir en su antigua empresa ahora le desafiaba a una conversación honesta. Valentina se dio cuenta de que estaba lista para confrontar no solo a su antiguo jefe, sino también a sus propios demonios internos. A medida que se desarrollaba la conversación, Valentina abordó las viejas heridas con calma.
Recuerdo cómo solías poner en tela de juicio mis decisiones. A veces, me hizo dudar de mis capacidades. La sinceridad en sus palabras resonó en la sala. La incomodidad que había sentido años atrás se había transformado en una fuente de poder. Aquí, frente a Raúl, podía despojarse de los lastres del pasado. Raúl se quedó en silencio por un instante, absorbiendo la honestidad de Valentina. No sabía lo mucho que eso te afectaba. A veces actuamos en base a nuestras propias inseguridades. Las palabras de Raúl eran más reveladoras de lo que jamás podría haber imaginado. Valentina no solo estaba obteniendo claridad sobre ella misma, sino que también se estaba permitiendo comprender la humanidad de su antiguo jefe. Sin embargo, la presencia de Alejandro en la distancia no dejaba de estar latente. Valentina ya había navegado su tormenta interna, pero la presión que sentía al tener que compartir esta nueva versión de sí misma con él se intensificaba. Alejandro había sido su compañero en este viaje de transformación. Él apreciaba su fortaleza y su autenticidad, pero vería también a la mujer que había sido. Mientras sus pensamientos navegaban entre el pasado y el presente, la decisión de acercarse a Alejandro se volvió inminente. Se dio cuenta de que cada interacción con Raúl era una forma de hacer las paces con su identidad anterior, pero también le proporcionaba las herramientas para avanzar. El enfoque no debería recaer solo en el juicio de Raúl, sino también en cómo quería que Alejandro la percibiera. Con ese enfoque renovado, Valentina giró lentamente hacia Alejandro, quien la observaba con admiración. Hacerle frente a Raúl había sido un primer paso hacia la autenticidad, pero ahora tenía que demostrarle a Alejandro que la vulnerabilidad que había mostrado podía ser una fortaleza. Puedo ser quien soy sin tener que depender de cómo me ven los demás, pensó mientras aseguraba su mirada con la de Alejandro. La decisión era clara, compartir su verdad con él, dejarles atrás los miedos y abrazar al máximo esta nueva era de su vida. Mientras se dirigía hacia él, el peso de la incertidumbre aún la acompañaba, pero con cada paso que daba, la confianza crecía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de articular su verdad, un teléfono sonó. La tensión contenida atravesó la sala, y Valentina se congeló. Sería un recordatorio intempestivo de su pasado o un llamado que transformaría su futuro por completo. El momento estaba a punto de cambiar nuevamente. La vibración del teléfono resonó en la sala como un eco de sus propias inseguridades. Valentina contuvo la respiración, sus pasos hacia Alejandro se detuvieron. La expectación se agolpó en su pecho. Era un momento decisivo que resonaría más allá de esa conversación. Raúl se apartó, distraído por la llamada. Valentina sintió que la pausa lo decía todo, le daba la oportunidad de reflexionar. Aún así, la incertidumbre pesaba en el aire. Se preguntó si las palabras que quería compartir con Alejandro aún tendrían el mismo impacto después de este imprevisto. Pero, debería dejar que el ruido del mundo exterior interrumpiera su avance. Mientras observaba a Raúl conversando al teléfono, su mente giraba a la velocidad de la luz. Era el momento de poner en práctica todo lo que había descubierto sobre sí misma. Esta era una oportunidad para demostrar que podía tomar el control de su narrativa, sin importar las interrupciones. Así, los momentos de vacilación se esfumaron, y tomó la decisión de hablar, de abrir su corazón, con o sin la conexión plena que deseaba. Es ahora o nunca, se dijo a sí misma, fortaleciendo su determinación. Con un paso decidido hacia Alejandro, su mente se llenó de visiones de lo que podría ser. Se dio cuenta de que no solo se enfrentaba al pasado, se enfrentaba a sí misma. Alejandro había sido el refugio en el que encontró valor y aliento, y ahora, aquí estaba, a solo unos pasos de distancia. Su mirada le invitaba a ser auténtica, a mostrar no solo sus logros, sino sus vulnerabilidades. ¿Sabes?, comenzó, su voz firme, lo que más me ha costado en este viaje de transformación no ha sido silenciar las voces de los demás. Ha sido poder escucharme a mí misma y dejar que esa voz sea la dirección de mi vida. Cada palabra la liberaba un poco más de las cadenas invisibles que aún la mantenían atada a un pasado de dudas. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y complicidad. Valentina, siempre supe que tenías ese potencial escondido. Pero ahora veo a una mujer que se ha enfrentado a sus miedos. Esa autenticidad es lo que realmente importa. La sinceridad en sus ojos iluminó su espíritu. Valentina sintió una chispa de conexión que había estado ausente por tanto tiempo. Esta era la oportunidad de construir una relación basada en la honestidad y la vulnerabilidad. Sin embargo, el sonido del teléfono aún persistía, y cuando Raúl colgó, su mirada turbulenta encontró la de Valentina. Era un recordatorio de que su pasado estaba aún presente, acechando como un fantasma. El diálogo interno de Valentina se intensificó. Tenía que ser capaz de enfrentar el pasado para poder reconciliar su presente y futuro.
A medida que Raúl regresaba, una aura de tensión llenó la sala nuevamente. Valentina sintió que el momento se tornaba crucial. No estaba solo enfrentando a su pasado, sino también a su futuro, la forma en que construiría su vida tanto personal como profesional. Las palabras que aún quedaban por decir a Alejandro eran más que una simple confesión, eran el símbolo de todo lo que había superado. Sabía que necesitaría ser valiente para afrontar las consecuencias de su recuperación personal, no solo en ella, sino también en los demás a quienes afectaba. ¿Qué harás ahora, Valentina? ¿Dejarás que los ecos de tu pasado te impidan avanzar o te atreverás a seguir adelante? Esa pregunta resonó en su mente mientras la tensión crecía, un dilema que ahora buscaba su resolución. Con un nuevo sentido de propósito, Valentina enderezó los hombros, lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Pero, justo cuando se preparaba para dar otro paso, una revelación repentina la golpeó y un estruendo fuera de la sala llamó su atención. ¿Qué estaba sucediendo? Era otra señal de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. El futuro había comenzado a acercarse, y lo desconocido se tornaba amenazadoramente intrigante. La explosión de sonidos provenientes del exterior la hizo titubear. Valentina sintió que el vórtice de su angustia se intensificaba, mantener la calma se hacía cada vez más complicado. Unos segundos de confusión pasaron antes de que su mente se enfocara de nuevo en Alejandro. Él la observaba, la preocupación teñida de curiosidad en su mirada. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, interrumpiendo sus pensamientos. No era solo una pregunta casual, era un gesto de interés genuino, un ancla en medio de la tormenta emocional en la que se encontraba. Valentina tomó aire, recuperando un poco del control que había alcanzado antes. Sí, solo su voz se apagó un momento. Es raro encontrarme en este punto, como si todas mis decisiones anteriores me llevaran justo aquí, en este momento. Alejandro asintió, como si comprendiera la profundidad de sus palabras. Estar presente es un paso significativo, Valentina. No todos se atreven a mirarse a sí mismos con esa claridad. Durante un instante, el ruido del exterior se desvaneció. La claridad que Alejandro le ofrecía comenzó a desdibujar la incertidumbre que recaía sobre ella. En su interior, Valentina sabía que no podía retroceder. El dilema se volvía aún más agudo, su futuro la llamaba, pero su pasado la acechaba silenciosamente. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos de nuestros sueños?, dijo, rompiendo la barrera del silencio entre ellos. Tú luchabas por alcanzar algo más grande. La antigua conversación floreció en su mente, un recuerdo doloroso pero liberador. Lo recuerdo bien, respondió Alejandro, y su mirada se tornó nostálgica, casi como si él mismo estuviera enfrentando una revelación. Pero después de todo este tiempo, a veces me pregunto si sigo persiguiendo esos sueños o si simplemente he dejado que la vida me arrastre. Las palabras de Alejandro resonaban en su propio corazón. Era posible que ambos se encontraran en el mismo lugar de estancamiento, a pesar de los logros aparentemente exitosos. Valentina sintió la urgencia de cambiar esa narrativa, no solo para ella, sino también para él. Tal vez parte de la clave esté en no solo aspirar a esos sueños, sino en estar dispuestos a redefinirlos, a arriesgarnos de nuevo, dijo, cada palabra resonando en su interior. Estas no eran solo afirmaciones, eran puentes hacia nuevas posibilidades. Un destello de interés iluminó los ojos de Alejandro. Esa es una perspectiva valiente. Pero, Valentina, me pregunto si seremos capaces de despojarnos de nuestros miedos y, lo que es más importante, de lo que significa realmente tener éxito. La conversación estaba tomando un rumbo inesperado. Valentina sintió que las palpitaciones de su corazón comenzaban a amainar, al tiempo que la conexión emocional con Alejandro crecía en profundidad. ¿Y si el verdadero éxito significa estar auténticos, con nuestras inseguridades y fortalezas visibles? Entonces, tal vez el camino que busquemos debamos trazarlo juntos. A medida que las palabras salían de su boca, comprendió que no solo hablaba con Alejandro, estaba forjando una alianza con su propia verdad. Este era el momento de desplazar los temores y replantear su propio destino. Pero, justo en ese momento, el estruendo que había perturbado su conversación se intensificó, la puerta de la sala se abrió de golpe, revelando a Raúl, jadeando y visiblemente alterado. Valentina, lo siento, esto no es un buen momento, balbuceó. Su mirada estaba llena de tensión, y el ambiente se tornó tenso de nuevo. Los ecos de su pasado y las decisiones que aún dependían de ella se agitaban como un mar en tormenta. Valentina sabía que debía tomar una decisión crucial, continuar esta valiosa conversación o enfrentar lo que Raúl traía consigo. ¿Podría mantener su resolución en medio de la turbulencia? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras miraba a Alejandro, quien compartía su confusión.
El futuro se consolidaba en un instante, y cada segundo contaba. ¿Sería capaz de seguir avanzando o los fantasmas de su pasado volverían a reclamarla? La incertidumbre flotaba en el aire, aún vibrante y llena de posibilidades no exploradas. Valentina respiró hondo, reconociendo la agitación que se agolpaba en su pecho. El momento se tornaba cada vez más delicado, necesitaba decidir en qué dirección quería avanzar. Raúl, su antiguo jefe, había irrumpido en su mundo justo cuando comenzaba a conectar con Alejandro de una manera completamente nueva. Sin embargo, en lugar de ver su llegada como una interrupción, Valentina decidió transformarla en una oportunidad de autoafirmación. Perdona, Raúl, pero estoy en medio de una conversación importante, dijo con firmeza, sintiendo como la confianza comenzó a fluir en su voz. Esta no sería una situación más en la que se dejara intimidar por la presencia del pasado. Se dio cuenta de que tenía el poder de redirigir su narrativa, tanto para sí misma como para Alejandro. Alejandro, al ver su determinación, sonrió levemente, un gesto que la fortaleció. Él la había apoyado en su crecimiento y ahora era el momento de mostrarle que ella también era digna de ser escuchada y respetada, no solo por los demás, sino por ella misma. Lo que estaba diciendo, continuó, enfocando su mirada en Alejandro, es que todos siempre luchamos con la idea del éxito. Pero, ¿qué tal si el verdadero éxito reside en ser fieles a nosotros mismos y defender nuestras pasiones, sin miedo a las implicaciones que puedan conllevar? Sus palabras, cargadas de significación personal, resonaron en el aire. Raúl, sorprendido por la valentía de Valentina, se detuvo para escuchar. Tal vez tengas razón, Valentina. Todos nos enfrentamos a nuestras inseguridades, aun aquellos que parecen tenerlo todo, dijo con una voz más reflexiva, dejando entrever un destello de humildad. Valentina sintió como su propio corazón se alzaba al escuchar las palabras de Raúl. Había querido su reconocimiento durante tanto tiempo, pero ahora entendía que su autodeterminación no dependía de ello. Mientras la tensión en la sala comenzaba a disiparse, se volvió al antiguo jefe. Y tú debes entender que las decisiones que tomé, aunque difíciles, me han traído aquí, donde siento que puedo contribuir significativamente a un proyecto que trasciende mis antiguas experiencias. La reacción de Raúl fue inesperada pero bien recibida, asintió, mostrando un cambio en la dinámica. Es admirable que puedas adoptar esa postura. Quiero ver cómo progreses. En ese momento, Valentina sintió que el peso de las expectativas anteriores se deslizaba de sus hombros. Lo que antes había representado un obstáculo ahora era parte de su historia de superación personal. Con cada segmento de su discurso, el futuro en conjunto que imaginaba con Alejandro se hacía más claro. El potencial de su colaboración no solo implicaba investigación, sino también un viaje hacia un nuevo entendimiento de sus propios valores y fortalezas. Las barreras que existían en su relación comenzaron a desvanecerse, transformándose en un camino de crecimiento y apoyo mutuo. Valentina, Alejandro le interrumpió suavemente, sus ojos brillantes de comprensión. Tu pasión y dedicación son lo que este proyecto necesita. Juntos, podríamos hacer algo realmente significativo. No solo para nosotros, sino para las comunidades que enfrentan los efectos del cambio climático. En sus palabras resonaba la promesa de un futuro compartido, uno que iba más allá del miedo y el estancamiento. Valentina sintió un torrente de gratitud y satisfacción. La decisión que había tomado en su interior se afianzaba cada segundo, no iba a dejarse arrastrar por las corrientes del pasado ni por las expectativas de los demás. Desde ese instante, su camino no solo estaría definido por su búsqueda profesional, sino también por su crecimiento personal, su autenticidad y su valor. El ruido externo de la sala se desvaneció mientras Valentina y Alejandro se miraban con una nueva luz de entendimiento. Comprendieron que el camino hacia el éxito que estaban construyendo era un viaje conjunto, lleno de oportunidades para ambos de crecer y ayudar a muchos más en el proceso. Cuando Raúl finalmente terminó de hablar, Valentina supo que había encontrado su voz, había conquistado sus inseguridades y, lo más importante, había aprendido a serle fiel a sí misma. En ese instante, se dio cuenta de que esta iba a ser una transformación que no solo afectaría su vida, sino también la de aquellos quienes dependían de su esfuerzo y dedicación. Tanto Alejandro como Raúl celebraron su audacia, así como su compromiso hacia la investigación. La sala, que antes había sido territorio de dudas y temores, se volvió un espacio de colaboración y empoderamiento. Al final de la conversación, Valentina abandonó el lugar con una chispa de esperanza renovada en su corazón. Había abrazado sus miedos, enfrentado su pasado y, lo más importante, había afirmado su lugar en un futuro que estaba redescubriendo a cada paso. Su historia de transformación individual ya no era solo una narrativa llena de inseguridades, ahora era un relato de valentía, de elección, de éxito verdadero.
A medida que observaba a Alejandro, sonriendo al reconocer su capacidad de contribuir al cambio, entendió que su viaje apenas comenzaba. Con un propósito claro y una identidad forjada en la autenticidad, Valentina sabía que lo único que quedaba era deambular hacia el horizonte que ahora se le presentaba, lleno de posibilidades infinitas. Esta es la oportunidad de mostrar su apoyo y ser parte de historias de superación personal. Necesitan suscribirse ahora. No pierdan las próximas aventuras transformadoras. Vayan y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones completas. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones sobre este final y no olviden compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten un impulso en sus vidas. Este es el momento. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad.